La charla de hoy será sobre bases neurobiológicas de una nueva inteligencia artificial. Pero antes de entrar en tema, quisiera hacer una pequeña introducción para hablar sobre la comparación entre la inteligencia natural y la inteligencia artificial. El creciente avance tecnológico se plantea dar solución a problemas de la vida diaria como lo hace el cerebro humano. Con esto último hay un problema. Desconocemos casi todo respecto a su funcionamiento. Por lo tanto, siendo rigurosos, debemos decir que la inteligencia artificial no existe. Solo existe la natural, que dicho sea de paso, tampoco sabemos qué es. Cuando hablamos de inteligencia artificial, lo hacemos de manera ambigua, ya que nos estamos refiriendo al mismo tiempo a varios instrumentos informáticos. Así, se incluyen aquí las redes neuronales, la computación evolutiva, los sistemas difusos, por solo mencionar algunos. Por otro lado, la mayoría de sus virtudes se sustentan en varias teorías que transitan frecuentemente en ámbitos marginales de la ciencia, como lo son la teoría del caos, la teoría de los fractales, la teoría del autómata celular, entre otras. En la actualidad, como para agregar una pequeña cuota a la confusión general, la inteligencia artificial está ligada estrechamente a lo que se conoce como neurocomputación, cuyo sustento lo dan las redes neuronales artificiales. De acuerdo a lo que nos dicen las fichas técnicas de los computadores actuales, son capaces de realizar centenares de millones de operaciones en coma flotante por segundo, y esto, se supone, les permite, por ejemplo, entender el significado de las formas visuales o de distinguir entre distintas clases de objetos. Algo debe quedar claro desde el principio. Las computadoras actuales, por más rápidas y minúsculas que sean, siguen siendo tan bobas como las que pergeñara Turing en 1936. En definitiva, son autómatas finitos que sirven para tomar decisiones binarias y nada más. La neurocomputación trajo aparejado otro término conflictivo por ambiguo: neurociencia. Esta rama del conocimiento proclama dedicarse al estudio del sistema nervioso, aunque debemos tener en cuenta algo que es importante. Están las neurociencias no conductuales, que son las que verdaderamente estudian al sistema nervioso, entre las que se encuentran la neurobiología, la neurología, la neurofisiología, la neuroanatomía y la neurofarmacología, todas del ámbito de la medicina. Pero por otro lado, están las neurociencias conductuales, que son a las que se refieren el 99% de los trabajos científicos que se publican hoy en día, y se supone que se dedican a analizar la relación del sistema nervioso, que nunca tienen en cuenta, con la conducta, los procesos cognitivos y el aprendizaje. Entre ellas podemos encontrar la psicobiología, la psicofisiología, la psicofarmacología, la neurociencia cognitiva y la neuropsicología. Ninguna del ámbito médico, sino del de las ciencias cognitivas, que tienen como metáfora fundante y ahora verdad objetiva que el cerebro funciona como una computadora, algo que por supuesto es absolutamente falso. Y de esta manera pretenden descifrar las funciones cognitivas estudiando los sistemas de procesamiento de información, algo que existe en un computador pero no en el cerebro, como también decir algo sobre la atención, la memoria, la percepción, la praxis, el lenguaje y aún el pensamiento. Forma parte de sus objetivos el estudio de la emoción, aquellas sensaciones subjetivas relacionadas con la experiencia humana, que por supuesto nada tienen que ver con un chip electrónico. Mucho menos aún, sus aportes pueden ser significativos en cuanto a sus fundamentos en el vasto campo de la conducta humana. Para que se hagan una idea somera de qué estamos hablando, vemos en el esquema de la izquierda la propuesta teórica que hace Level, destacado psicolingüista holandés,
en las postrimerías del siglo XX sobre cómo sería el modelo de producción del lenguaje humano que se asume funciona en el cerebro, siguiendo estrictamente la teoría de Noam Chomsky, uno de los fundadores de las ciencias cognitivas. Lo que Lebel describe en el esquema no es otra cosa que lo que se conoce desde los primeros tiempos de la computación como parser o analizador en español. Es decir, un analizador sintáctico idéntico al que tiene nuestra computadora o nuestro teléfono celular y que les permite a estos adminículos descifrar o deletrear qué es lo que estamos ingresando por el teclado. En cambio, en el esquema de la derecha, ofrecido como modelo de producción del lenguaje humano por la lógica transcursiva, se encuentra una posible fundamentación del mecanismo natural. En resumen, en la actualidad neurocientífica se asiste a una franca dicotomía. Por un lado, los impresionantes logros científicos y tecnológicos que arrojan una apabullante cantidad de información y por otro lado, la escasez de teorías que puedan integrar toda esta información y conducir a conocimientos que expliquen adecuadamente los nuevos hallazgos. Desde una visión personal de lo anterior, creo que la explicación de tal disparidad se basa en un problema metodológico. Toda disciplina dentro de la ciencia está definida por su objeto de estudio y por disponer de un método idóneo que posibilite su análisis. La neurociencia hoy echa mano al método científico tradicional como base experimental, el aplicado, por ejemplo, a las ciencias naturales, pero desde una perspectiva cognitivista, lo cual puede ser causa de inconveniente. Veamos el porqué. La ciencia tradicional es muy estricta a la hora de considerar la objetividad de los datos registrados y mucho más aún cuando se trata del análisis de los resultados. Los métodos hipotético, deductivo y empírico, aquellos aplicados tanto a las ciencias formales como a las naturales, son los que cuentan con el beneplácito de la comunidad científica y en todo responden, en cada una de sus áreas investigadas, a una sola teoría que está en absoluta vigencia, por lo menos hasta que no aparezca otra teoría que la refute. Las ciencias cognitivas, en cambio, se manejan de una manera muy distinta. Por solo dar un ejemplo que está muy ligado a la neurociencia, en psicolingüística están en vigencia no menos de 25 teorías distintas para tratar de explicar cómo se origina, se adquiere, se comprende y se produce el lenguaje humano. Como es simple de apreciar, difícil se pueda lograr una compatibilización entre lo teórico y lo práctico cuando existe una relación entre ellos de 25-1. Por lo tanto, siguiendo en esta línea, podemos identificar al menos dos inconvenientes como para que la neurociencia pueda ser considerada una ciencia por derecho propio, a saber, primero, no hay un objeto de estudio claramente definido y segundo, el método no se condice con una única teoría, ergo, no cuenta con un método válido. La cuestión entonces está en cambiar de paradigma. Para que lo anterior sea posible necesariamente y en primer lugar, se debe abandonar definitivamente la vieja metáfora computacional de la mente, en todas sus variantes, tanto duras como blandas, base lógico-filosófica de las ciencias cognitivas. Esta metáfora, transformada en la actualidad en una verdad objetiva férreamente establecida, fue la que posibilitó una aplicación ad hoc del método científico tradicional a estas ciencias, que surgieron desde una nueva y particular versión de los aspectos psicológicos del ser humano, al equiparar el funcionamiento de la mente del hombre a una computadora, con lo cual esa caja negra que es el cerebro supuestamente deja de serlo, ya que se acepta que la mente funciona allí. Surge de esta manera la posibilidad de abordar fácilmente el sistema nervioso central y por lo tanto la mente desde rutinas lógicos-matemáticas e inclusive poder simular mediante simples circuitos electrónicos alguna que otra manifestación evidente del comportamiento o de la conducta propiciado por este órgano noble. Así planteadas las cosas, surgieron una gran cantidad de técnicas que permitían, en teoría, explorar la fuente misma de las manifestaciones cognitivas, aquellas que radican supuestamente en el cerebro y que no distinguen del resto de los animales no humanos. Las desventajas que presenta el planteo anterior
radica en la disociación cada vez más notoria en la neurociencia así concebida entre los mecanismos descritos y su base biológica, o más precisamente neurobiológica y neurofisiológica. Lo anterior no fue óbice para que se utilizara, a veces de manera no adecuada, toda la parafernalia de exámenes cerebrales, en su mayoría funcionales, con lo que esto significa en cuanto a su precisión, con el fin de fundamentar la explicación de los fenómenos cognitivos en datos surgidos desde el funcionamiento cerebral normal o patológico. Muchos de los avances logrados en el campo de la neurobiología y de la neurología permiten plantear una relación concreta y analizable entre los fenómenos psíquicos y su base anatómica y fisiológica. Pero para que los hallazgos anteriores tengan validez es imprescindible cambiar el concepto de mente por el de psiquis. En esto consiste fundamentalmente el cambio de paradigma sugerido y es lo que trataremos de bosquejar en sus comienzos en la charla de hoy sobre las bases neurobiológicas de una nueva inteligencia artificial, programa Psiquis, primer proyecto. El programa Psiquis es un emprendimiento teórico práctico para ser desarrollado en el mediano-largo plazo. Su propósito es diseñar un emulador de los procesos cognitivos que, según una teoría elaborada anteriormente, en el 2013, se justifican en el comportamiento oscilatorio autónomo de varias regiones del sistema nervioso central como fundamento general del funcionamiento del aparato psíquico. Estos procesos serían los responsables de nuestro comportamiento y nuestra conducta y, en definitiva, de nuestra subjetividad. De esta forma se espera sentar las bases de una inteligencia artificial con firmes bases neurobiológicas. El programa consta de 4 proyectos. El primer proyecto dedicado al desarrollo del sistema perceptivo, encargado de ordenar los patrones percibidos y seleccionar las respuestas, que es sobre el que vamos a hablar hoy día. El segundo proyecto se trata de la generación de la estructura psíquica, lo cual incluye la memoria estructural y de la unificación perceptiva. El tercer proyecto se dedica a la elaboración de la memoria operativa, coordinación de las respuestas motoras, aprendizaje de nuevas rutinas y formación de hábitos. Y finalmente el cuarto proyecto, dedicado a la creación de la cuña temporal, que es una propuesta que hace la lógica transcursiva, que se dedica a la administración del tiempo interno psicológico, a la actualización de la memoria transitoria y del control predictivo de nuestro cerebro. Como dijimos, en esta charla vamos a desarrollar el primer proyecto. En cuanto al material y método utilizado, se refiere a la plataforma del microcontrolador Arduino 1 R3 ATmega 328P, que da fundamento a la emulación de los distintos procesos cognitivos básicos que lleva a cabo en su funcionamiento normal nuestra psiquis. Este microcontrolador de bajo costo es una elección estándar para desarrollar muchos proyectos científicos. Dispone de una capacidad de almacenaje de 32 KB para programas, lo cual es suficiente ya que su programación es muy escueta. El procesador corre a 16 MHz y su set estándar de entradas-salidas cuenta con 14 pins digitales, 6 entradas analógicas y un puerto serie de comunicación que se conecta mediante un cable USB a la PC, según muestra allí el esquema. En cuanto al método, se emularán las entradas y las salidas del aparato psíquico siguiendo los principios básicos de la teoría transcursiva. En cuanto al aparato psíquico, hemos propuesto una estructura que se sustenta en la anatomía, fisiología y neurobiología del sistema nervioso central, como veremos ahora en el esquema. Como allí se puede apreciar, son 6 las estructuras grises del sistema nervioso central. La sustancia gris del encéfalo es la sustancia noble,
La sustancia blanca es aquella que fundamentalmente se dedica a las tareas de alimentación y sostén. Estos núcleos grises están involucrados en la constitución y manejo de este aparato psíquico, un verdadero órgano más de nuestro sistema corporal. Estas estructuras son el tálamo, los ganglios basales, el sistema límbico, la corteza cerebral asociativa y sensorio-motora, el cerebelo y la oliva inferior. Los estímulos que llegan tanto del medio social, el sistema que llamamos aquí sistema sociocultural, como del entorno inmediato, que llamamos sistema psicointerno, e inclusive desde el propio organismo, que caratulamos como sistema bioexterno, ingresan por las vías sensitivas al tálamo, conjunto de núcleos grises ubicado en el centro de la masa cerebral. Desde allí son derivados a los ganglios basales, grupo de núcleos grises que se hallan en la base del cerebro, que se encargan de la identificación de las entradas. Esta identificación no hace otra cosa que determinar de qué sistema real de los anteriormente mencionados proviene el estímulo, para que nuestra psiquis pueda elaborar la respuesta adecuada. La información de entrada queda momentáneamente retenida en lo que conocemos desde la lógica transcursiva como la memoria transitoria, que se ubica en la corteza cerebral. Si los estímulos vienen desde el sistema bioexterno, o sea, de nuestro cuerpo, su solución tiene prioridad absoluta, y son los mismos ganglios basales quienes promueven la respuesta inmediata mediante una serie de movimientos innatos de carácter inconsciente. En cambio, si los estímulos provienen desde el entorno inmediato, sistema psicointerno, o desde el entorno social, sistema sociocultural, los ganglios basales en conjunto con el sistema límbico, dispuesto alrededor del cuerpo calloso, que es la estructura rígida que comunica ambos hemisferios cerebrales, le dan el marco motivacional a la entrada. Aunque los ganglios basales son los que determinan si los nuevos estímulos son conocidos o no, cuando ya conocemos la respuesta, es decir, cuando ya hemos hecho un hábito de responder de la misma forma ante iguales requerimientos, los ganglios basales consultan a la corteza cerebral asociativa, la corteza prefrontal ubicada delante de la corteza sensorio-motora, para ver si ya hay algún antecedente de dicha situación. Si existe dicho antecedente, dan la orden de que se ejecute la respuesta motora conocida. Esta respuesta anticipada está registrada en la corteza del cerebelo, que está ubicado en la parte posterior del encéfalo, en la que conocemos como memoria operativa. Algo muy distinto ocurre cuando el desafío que plantean los estímulos entrantes no tiene antecedentes. Por primera vez tiene participación la conciencia, puesto que se trata de una situación nueva de la que nos tiene que quedar un aprendizaje, alguna experiencia. En esta ocasión, los estímulos recibidos por el tálamo son derivados a los ganglios basales para su identificación y su clasificación, proceso que abordaremos en detalle más adelante. Una vez que se comprueba que no hay antecedentes de la situación presente, el sistema límbico le asigna una importante carga emotiva por ser desconocida. Producida la clasificación de los estímulos, que le indica al aparato psíquico la relevancia que tienen los aspectos que determinan el hecho real percibido, según su orden de precedencia, son enviados al circuito tálamo-cortical, formado por el tálamo y la corteza asociativa. Este circuito se encarga, en primer lugar, de contextualizar temporalmente el acto perceptivo. Este minucioso proceso es llevado a cabo en el tálamo por los llamados núcleos específicos que contemplan lo que llega desde afuera de la psiquis y los núcleos no específicos que hacen lo propio con lo que surge desde el sujeto. En segundo lugar, el circuito tálamo-cortical deja constancia de haber aprendido y por ende de haber logrado un determinado conocimiento y una comprensión de la nueva realidad, la que pasará a formar parte de la estructura psíquica del sujeto. Esta estructura será alojada en la memoria estructural, aquella que, residiendo en la corteza cerebral, es indeleble y de carácter inconsciente. Cuando se confirmó el registro de un hecho nuevo, los ganglios basales, el sistema límbico, el cerebelo y la oliva inferior,
núcleo gris perteneciente al bulbo raquídeo, que se ubica en el extremo superior de la médula espinal, compaginan la respuesta adaptativa correspondiente con el debido tenor emotivo. Estas respuestas o estos movimientos aprendidos, al menos en las primeras veces que se producen, son de carácter consciente. Luego, si se repiten a menudo y en forma exitosa, pasarán a formar parte de un hábito que es de índole inconsciente. La evidencia filogenética nos muestra un sistema nervioso central con una arquitectura neuroanatómica tripartita relacionada con la organización del comportamiento, o sea, el movimiento y otras conductas, como vemos en la figura. Según la antigüedad evolutiva y solo con fines didácticos, podemos identificar cada una de estas partes como, primero, el cerebro neuronal, está a la izquierda, en donde la estructura psíquica depende solo del funcionamiento de las neuronas y las estructuras anatómicas que le dan soporte son el tallo cerebral, formado por el cerebro medio, la protuberancia y el bulbo raquídeo, y los ganglios basales. El segundo, el cerebro visceral, que está al centro, que asienta en el sistema límbico, que son las redes neuronales de donde surgen los afectos que estructuran la psiquis. Y en tercer lugar, a la derecha, el cerebro cortical, cuyo sustento es la corteza cerebral en su grado de máximo desarrollo, lo cual permite al ser humano, y solo a él, lograr una estructura psíquica, arreglos neuronales que posibilitan el manejo del fenómeno cognitivo como manifestación suprema de su subjetividad. La dopamina es un neurotransmisor que está presente en distintas áreas del sistema nervioso central y es muy importante en la regulación de la actividad motora del organismo, es decir, en la proyección de la respuesta, pero además en la cognición, en la motivación, en la producción de leche, en el sueño, en el humor, en la atención y en el aprendizaje. En otras palabras, es la dopamina la que pone en función los distintos estratos de la estructura psíquica descritos de acuerdo al sistema real que se deba atender, o sea, el biológico o bioexterno, a cargo del cerebro neuronal, el psíquico o psicointerno, a cargo del cerebro visceral, o el sociocultural, que está a cargo del cerebro cortical. La dopamina es quien define, como acabamos de ver, qué estructuras forman parte de cada uno de estos cerebros evolutivos. Pero el mecanismo íntimo que permite la selección de uno de ellos según al sistema real al que haya que prestar atención es de naturaleza temporal, ya que cada uno tiene como guía un marcapasos neurológicos. Los tres marcapasos neurológicos tienen una frecuencia de base que los identifica. Así, el marcapaso de los ganglios basales, dedicados a la percepción, oscila aproximadamente a 80 Hz. El marcapaso tálamo cortical, que representa la estructura psíquica, a 40 Hz. Y el marcapaso olivo-cerebeloso, que dedicado al movimiento, aproximadamente entre 10 y 20 Hz. El ion calcio es el principal determinante de estas bandas de frecuencia. En la figura estamos viendo una estructura propuesta por la lógica transcursiva que trata de explicar cómo funciona este aparato psíquico que hemos descrito. Muestra que la diferenciación del cambio original que estructura habitualmente la psiquis es el fundamento principal de su funcionamiento. Se aprecia la relación existente entre un cambio somático que genera una urgencia vital, por ejemplo, el hambre en un bebé, un cambio externo que aporta para corregir el desequilibrio anterior, el aporte materno de leche, por último, un cambio representado por una acción específica como respuesta al cambio externo, que podría estar representado por la succión que lleva a cabo el bebé para alimentarse. Esta secuencia se da a nivel evidente o superficial. A nivel profundo existe parte del cambio original, que es lo que llamamos aquí cambio interno, que cumple la función de ligar y funcionalizar a los demás cambios. Es
ese cambio el que no se hace evidente salvo por sus inconfundibles manifestaciones, las que aparentemente posibilitan la alternancia entre los otros cambios o del predominio de uno sobre otro hasta lograr la motivación que promueve la satisfacción del deseo original. La realidad subjetiva, entonces, surge de la conjunción de un deseo y una necesidad que deben ser satisfechos. En el esquema se han superpuesto los distintos sistemas reales que administran los cambios descritos con sus respectivas activaciones neurobiológicas, los distintos rangos de frecuencia que ya hemos mencionado y los distintos procesos que los conectan. Algo similar ocurre cuando el estímulo viene desde el entorno, como lo muestra la secuencia al pie del esquema. Como se puede apreciar en ese esquema, el comportamiento es algo estrictamente individual e inconsciente, o sea, se lleva a cabo a nivel profundo y de fuerte arraigo biológico, mientras que la conducta se pone de manifiesto exclusivamente cuando nos relacionamos con los demás en estado de plena conciencia. Es decir, vemos en el esquema que el estímulo que viene del sistema sociocultural es tomado por el acto de la percepción por el sistema bioexterno. De allí va el sujeto que se dedica a la elaboración de este estímulo percibido. Eso determina el comportamiento, vale decir, da una respuesta a la que vuelve otra vez al sistema bioexterno y allí el sujeto lo proyecta como conducta, o sea, como una respuesta, generalmente motora, al sistema sociocultural. Antes de proponer un posible modelo de identificación y clasificación de los estímulos por parte del sistema perceptivo, que es en lo que está centrado el proyecto que vamos a analizar, debemos definir cómo se administran en nuestro emulador los niveles de conciencia, que representan el grado de atención que se le presta a lo percibido. Como el único lenguaje que maneja este emulador del aparato psíquico, como ya veremos, está constituido por los colores de la luz, el nivel de conciencia estará dado por el grado de luminosidad del color o hecho real que se perciba, según vemos en la figura. En el lado derecho de esta figura vemos la célula psíquica teórica, que hemos bautizado psicocito. El eje de los ahora, que se ubica en la diagonal mayor de ese hipercubo 4D, representa el estado de conciencia con que está funcionando este elemento de la psiquis. En el extremo superior, marcado con una C, nos dice de su máxima expresión, 100% de atención, mientras que en su extremo inferior, caratulado con una I, nos está indicando un estado de total inconsciencia. Del lado izquierdo de la figura está representado con una escala de grises que va desde el blanco, o representado por el dígito 1, que representa el 100%, al negro, que está representado en un 0 o 0%, la luminosidad de un determinado color. En la célula psíquica, entonces, el nivel de conciencia estará dado por el grado de aplanamiento del hipercubo, es decir, tal como lo muestra la figura, está en el 100%, pero a medida que sus extremos se aproximan al centro, el nivel de atención y por lo tanto el nivel de conciencia disminuye. Vamos a proponer dos versiones de un emulador de los niveles de conciencia. En la primera de ellas, el nivel de conciencia lo pondremos en evidencia a través de la cantidad de luz que incida sobre un fotorresistor o una fotorresistencia cuya resistencia al paso de la corriente disminuye con el aumento de la intensidad de la luz incidente. Vemos allí el circuito que está compuesto por la plataforma Arduino y una protoboard, vale decir, un circuito en donde se han colocado un LDR, que es la fotorresistencia, un zumbador, que nos va a decir de la frecuencia a que oscila cada parte involucrada, y después 3 LED de colores con los colores primarios que indican cuál es el sistema involucrado.
¿Cuál es la teoría que respalda este funcionamiento? Se hace incidir la luz blanca sobre la fotorresistencia, LDR. Como consecuencia de ello, el zumbador emite un sonido con una frecuencia determinada. El cálculo de la frecuencia de emisión del zumbador se realiza en función del voltaje que deja pasar la resistencia LDR, de acuerdo con la intensidad de la luz que incide en ella. El valor digital que arroja la resistencia LDR luego de la entrada analógica varía entre 0, total oscuridad, y 1023, la máxima iluminación, ya que tiene una precisión de 10 bits, o 2 a la 10. La frecuencia en este caso representa el nivel de conciencia, teniendo en cuenta que nuestro aparato psíquico solo se maneja con colores. Así representa los hechos reales que percibe. La luminosidad de estos colores indica el nivel de atención que la psiquis presta a esa percepción. En otras palabras, el nivel de conciencia con el que opera el aparato psíquico según la ocasión. El grado de luminosidad lo ponemos en evidencia convirtiendo la variación de la resistencia de esta fotorresistencia cuando incide una luz en ella en frecuencia que enviamos al zumbador. Además tenemos una señal luminosa que con su color nos indicará el mismo nivel, de acuerdo con el siguiente detalle. 20 Hz se enciende el LED rojo, nivel de conciencia indica un nivel de conciencia máximo, se supone que el aparato está despierto y aprendiendo, o sea que se ha activado el sistema sociocultural. Cuando oscila a 40 Hz se prende el LED azul, indica esto un nivel de conciencia intermedio, puede que esté pensando o soñando mientras duerme, y dice de la activación del sistema psicointerno. Y cuando oscila a 80 Hz se enciende el LED verde, nivel de conciencia mínimo, quiere decir que está durmiendo pero sin soñar, y es cuando se ha activado el sistema bioexterno. Está allí la formulita para el cálculo de la frecuencia, que no tiene mayor relevancia. La otra forma de emular los niveles de conciencia es tomando como referencia, como marco de referencia, la misma plaqueta Arduino. Y se hace usando lo que se conoce como técnica PWM, por las siglas en inglés, de modulación por ancho de pulso. De esta forma se utiliza el mismo microcontrolador para generar las frecuencias que necesitamos, sin precisar ningún otro agregado. Esto se puede hacer mediante la programación por software o directamente a través de las interrupciones y eventos cronometrados que maneja esta plaqueta, o sea, por hardware. Las interrupciones permiten a los microcontroladores responder a los eventos sin tener que sondear continuamente para ver si algo ha cambiado, que es lo que sucede, por ejemplo, en una computadora tradicional común, que esas interrupciones para leer, ver si alguien tocó alguna tecla o si alguien ha dado la orden de que se imprima algo o se vea algo en la pantalla. Además de asociar interrupciones con ciertos pines, también puede usar interrupciones generadas por temporizador. Esta última alternativa es la que se usará en la etapa final de este proyecto. Por ahora y con un fin didáctico describiremos solo la opción por software. El modelo de microprocesador que estamos utilizando no cuenta con salidas analógicas, que son aquellas que pueden adquirir cualquier valor en cualquier momento. Estas salidas son muy útiles cuando necesitamos, por ejemplo, controlar un proceso en forma continua y no a salto. Por ejemplo, un motor paso a paso, usado en robótica. Se puede utilizar una salida PWM para emular una señal analógica de tensión con Arduino. Los pines digitales que permiten generar estas salidas analógicas son el 11, el 10, el 9, el 6, el 5 y el 3, como están indicados en la figura, en rojo. La emulación de una salida analógica se logra activando una salida digital durante un tiempo y mantenerla apagada durante el resto. El mismo mecanismo sugerido por la teoría del funcionamiento de la psiquis que estamos considerando desde la lógica transcursiva. En promedio, la tensión de salida será igual al valor analógico que se está buscando. Esta modulación permite mantener constante la frecuencia, algo clave en nuestro aparato psíquico.
porque si no perdería el rumbo, digamos, no sabría exactamente a qué sistema real está prestando atención. Y todo esto mientras varía el ancho de pulso. O sea, la frecuencia permanece constante aunque variemos el ancho de pulso. Como vemos en la figura, en el lado derecho, solo son posibles dos únicos valores de tensión, 0 o 5 volts. A la relación entre el tiempo que la señal está activa, a 5 volts, que acá se ha bautizado con T', T minúscula prima, y el periodo, T mayúscula, se lo conoce como ciclo de trabajo, duty cycle, o D de la señal. Es posible, cambiando el ancho de pulso, variar este ciclo de trabajo en forma continua, como si fuera una salida analógica. Esto es variar el voltaje que sale de 0 a 5 con solo cambiar el ancho de pulso, tiempo de la señal activa, pero manteniendo la frecuencia constante, ya que el periodo T, separación entre dos impulsos sucesivos, permanece sin cambios, algo que es clave en nuestro sistema. También podemos observar en la figura cómo se calcula la frecuencia de la señal. De acuerdo con todo lo dicho, podemos concluir que una señal pulsada es suficiente para emular una señal analógica, como proponemos que sucede en la conciencia. Por ejemplo, podemos variar la intensidad lumínica de un LED mediante una PWM. El LED realmente se enciende y apaga varias veces por segundo, pero ese parpadeo es tan rápido que nuestra visión no lo aprecia. Esto mismo le sucede a nuestra conciencia, que se enciende y se apaga 40 veces por segundo. Vale decir, estamos conscientes 12,5 milisegundos cada 12,5 milisegundos. El resto del tiempo estamos inconscientes. No caemos al suelo porque es tan rápido que prácticamente la sensación es que estamos siempre vigiles y atentos. Por lo tanto, la sensación es que estamos conscientes, es decir, todo el tiempo mientras permanecemos despiertos. El efecto conseguido es que el LED, la conciencia, brilla, está activa con menos intensidad, lo que equivale a decir que el nivel de conciencia a frecuencia constante, por ejemplo 40 Hz, que es que es como oscila el cerebro cuando estamos vigiles, es un porcentaje menor. Como hemos dicho, se puede generar una señal PWM por software. El programa pone al pin PWM10 activo 40 veces por segundo durante 12,5 milisegundos. Esto constituye un ciclo de trabajo del 50%. El periodo es de 25 milisegundos. La equivalencia para nuestra psique sería estar 12,5 milisegundos consciente y 12,5 milisegundos inconsciente. En el aparato es 12,5 milisegundos a 5 volts, 12,5 milisegundos a 0 volts. Y con un nivel de conciencia del 50%, que es lo que estamos indicando acá como un periodo de trabajo. Apto para pensar, elaborar respuestas y para soñar si estuviéramos durmiendo. Con la misma frecuencia, 40 Hz, podemos variar rápidamente el ciclo de trabajo llevándolo cercano al 100 cuando sea necesario prestar atención para aprender algo nuevo o para corregir un error, en cuyo caso los valores del pin 10 deberán variar. En resumen, el estado de vigilia lo maneja, en este caso, el pin número 10. Cuando es hora de dormir o de operar los procesos inconscientes que se hacen en lo que ya mencionamos como cuña temporal, debemos cambiar la frecuencia, por ende cambiar al pin 11. Allí tenemos que lograr una frecuencia de 80 Hz, es decir, trabajar con un periodo de 12,5 milisegundos. Cuando se debe proyectar una respuesta hacia el medio social, la frecuencia debe cambiar a 20 Hz, o sea, un periodo de 50 milisegundos, y esto se hace en el pin 9. Ahora nos vamos a referir específicamente al aparato perceptivo. Y comenzaremos con lo que tiene que ver con la identificación y clasificación de los estímulos que se perciben. La identificación de los estímulos significa saber desde qué sistema real provienen.
o sea, si su origen es biológico, nuestro cuerpo, o viene de cualquier objeto inerte de nuestro entorno, o es psíquico, o en su defecto proviene del medio sociocultural, o sea, son originados en nuestra vida de relación con nuestros semejantes y otros seres vivos. Ya hemos descrito en el punto anterior el mecanismo que puede emular este proceso. En cambio, para la clasificación de los estímulos proponemos una supuesta unidad perceptiva basada en un mecanismo lógico de un autómata finito, como se ve en la figura. Desde la lógica transcursiva caracterizamos de una manera muy general un hecho real como la concurrencia de un sujeto, que acá está representado por S, la letra S y el código binario 01, un objeto por la letra O y el código 10, y una transformación B y 11 que los liga. La composición de este detector es muy sencilla. Consta de un identificador para cada uno de los elementos que conforman un hecho real y de una serie de conectores que, al interpretar su código binario, le permite al sistema cambiar de estado. La máquina perceptiva anterior está capacitada para identificar cualquiera de los 6 patrones que se forman con los 3 elementos indicados, es decir, SBO, BOS, OSB, SOB, OBS y BSO. Para identificar a qué sistema real pertenece el hecho que estamos percibiendo, nos valemos del primer elemento de la cadena. Por ejemplo, en el caso del eje de la figura, el patrón BOS viene desde el sistema real sociocultural, porque la B está en primer lugar, que representa precisamente este sistema. De manera equivalente, si el patrón comenzara con S, el fenómeno a analizar provendría desde el sistema psicointerno o de lo que tiene que ver con la subjetividad de los seres vivos, mientras que si el primer elemento fuera una O, nos está diciendo que el hecho real tiene que ver directamente con nuestro cuerpo o con algo externo a nosotros, pero que no tiene vida. Una vez identificado el origen o el sistema al que pertenece el estímulo, debemos clasificarlo. Esto último se logra identificando a su vez los elementos que siguen al primero. En el caso del ejemplo de la figura, el hecho es identificado como proveniente del sistema sociocultural, una transformación, que viene desde otro ser vivo, pero no un semejante. De la misma manera se procede con los 5 patrones restantes. En la misma figura se puede apreciar el centro de operaciones del sistema perceptivo, representado por los ganglios basales, donde se ha superpuesto el autómata finito. En el esquema se han respetado básicamente las conexiones activadoras 1 e inhibidoras 0, que mantienen entre ellos y con el tálamo y la corteza cerebral según recientes investigaciones neurológicas. Como se desprende del esquema anterior, el único lenguaje que este aparato psíquico puede manejar es el de los colores de la luz, con todas sus implicancias físicas. En otras palabras, solo uno de entre 4.294.967.296 colores será un hecho real que pueda ser o pueda tener sentido para él. De la misma forma, sus respuestas ante tales estímulos serán los colores complementarios respectivos para poder comunicarse con un semejante. El patrón básico de colores primarios y secundarios de la luz representa metafóricamente, por supuesto, cómo se estructura la psiquis, además de emular los fenómenos neurobiológicos que le dan sustento a la actividad psíquica y de cómo adquiere, comprende y produce su lenguaje, cuestiones todas que serán dirimidas en las próximas etapas de este proyecto. Vamos a decir 2 palabras sobre el reconocimiento de los colores con Arduino. O sea, cómo hicimos para que este aparatito pudiera reconocer los colores y así comprender lo que se le estaba mostrando. Existen en el mercado varios sensores que pueden ser utilizados para reconocer los colores utilizando el modelo RGB, o sea, rojo, verde y azul en inglés,
que es como hemos definido nuestro aparato perceptivo. Describiremos someramente algunos detalles del funcionamiento de uno de los sensores más sencillos, el módulo TCS230. Este módulo consiste en una matriz de 64 fotodiodos con filtros para los colores rojo, verde y azul y blanco. Hay 16 fotodiodos para filtro de color, como se ve en la figura, y el sensor de reconocimiento de color produce una onda cuadrada con una frecuencia proporcional a la intensidad de la luz del color relevante, igual que nuestro aparato perceptivo. Este detector puede medir los tres colores primarios, rojo, verde y azul, y también puede separar el detector de luz blanca, la suma de los anteriores. Dado que se puede crear cualquier color mezclando diferentes niveles de colores de los colores primarios, un color determinado, un hecho real para nuestro sistema, nos dice de la composición de la fuente lumínica. Podemos utilizar este detector cuando necesitemos producir una acción basados en el color de un objeto, en nuestro caso de un hecho real. Las tablas de la figura fueron adecuadas según nuestros propósitos, por lo que no responden estrictamente a las especificaciones de fábrica, aunque pueden programarse. La figura muestra la construcción del circuito en forma casera. El siguiente video lo que está mostrando es la determinación del nivel de conciencia a través de la fotoresistencia. Y podemos ver allí que, ocluyendo con mi pulgar esta resistencia, o sea, quitándole luz, varía el color del LED y cambia la frecuencia del zumbador. Y por último, en este video vemos cómo el TCS230 permite reconocer sin equivocarse objetos de un color definido. Concluyendo entonces, hemos presentado el primer proyecto del programa Psiquis, una emulación electrónica de nuestro aparato psíquico realizado sobre un microcontrolador Arduino de bajo costo. En esta oportunidad se ha desarrollado un aparato perceptivo que cumple con las pautas establecidas para llevar adelante el proceso de percepción según una teoría sobre la estructura y función psíquica desarrollada previamente. De acuerdo con la teoría citada, este aparato psíquico, a ser emulado en 4 etapas, solo maneja el lenguaje de los colores de la luz. Esto, que podría considerarse una franca limitación, en cambio, se transforma en una manera posible de comprender cómo funciona nuestra psique, por lo menos en sus aspectos básicos. Para cumplir con el cometido de percibir estímulos, identificar de dónde vienen, clasificarlos y determinar el nivel de atención, nivel de conciencia que hay que prestar a lo percibido, se han utilizado distintos sensores que nos han ayudado a emular tales situaciones. Para determinar los niveles de conciencia se han utilizado dos métodos distintos. Por un lado, una fotoresistencia que nos dice sobre la luminosidad ambiente, haciendo variar la tensión que pasa por ella de acuerdo con la intensidad de la luz incidente. Este cambio de resistencia fue usado con dos propósitos. En primer lugar, para cambiar la frecuencia de un zumbador, la señal audible, que nos indica el sistema real, biológico, psíquico o sociocultural, desde donde viene el estímulo, a través de su tono. En segundo lugar, para variar el color de un LED RGB, compuesto de un micro LED para cada color primario de la luz, de acuerdo con el sistema real involucrado. Por otro lado, para lograr los mismos niveles de conciencia se utilizó la misma plataforma del microcontrolador. En vez de usar sensores, se aplicó la técnica PWM o de modulación de ancho de pulso. Esta técnica emula una salida analógica de gran precisión a partir de una señal digital. Así obtenemos las frecuencias que identifican a cada sistema real y además nos da el nivel de atención con que se desarrolla el acto perceptivo. Por último, mediante el reconocimiento de colores, a través del sensor TCS230, logramos identificar los estímulos, clasificarlos
y asignar las conclusiones a un sistema real específico según las pautas fijadas de antemano para esta emulación del aparato psíquico. Muchas gracias.